Bueno, buenas noches, estimados participantes. Vamos a continuar con nuestra clase. La clase de ayer ya hemos analizado todo lo que llegaría a ser la parte de las nociones generales de la estadística, donde hemos ido viendo cada una de las definiciones y sus aplicaciones de la misma. Ahora vamos a proceder con lo que llegaría a ser la elaboración de las tablas. Les pasé al grupo de WhatsApp dos archivos, bueno, un archivo que está con dos hojas. En el mismo se encuentran las bases de datos con las que vamos a trabajar para realizar todo lo que llegaría a ser nuestras tablas. Como les dije, el procedimiento, sea cual sea el área de estudio, es el mismo. Lo único que llega a cambiar es el fin para el que estamos aplicando. Es decir, para qué vamos a usar toda la estadística. La estadística, como saben, es una rama de la matemática y la matemática se aplica en todo. Lo mismo pasa con la estadística. Bueno, entonces, en esta ocasión tenemos una base de datos. En este caso son solamente 50 datos. En este caso, estos datos corresponden a los ingresos de trabajadores de una fábrica, obviamente en bolivianos. Puede ser en dólares, pesos argentinos. Esto es lo de menos por ahora. Pero ustedes cuando ya vayan a aplicarlo ya especifican a qué es lo que se refiere. Bueno, en este caso vamos a elaborar toda esta tabla paso a paso y posteriormente vamos a realizar lo que llegaría a ser su respectiva interpretación. Como les decía en la clase de ayer, de en vano me sirve tener todos estos datos si al final no sé cómo interpretarlos o cómo leerlos, porque esto hasta la misma inteligencia artificial no lo puede realizar. Ya. Entonces, empecemos. Vamos a borrar todo esto. Lo mismo con esto. Primero, siempre tenemos que definir cuál es nuestra muestra o población. Por lo general se trabaja con una muestra, o en este caso se podía trabajar con toda la población. Como son solamente 50 trabajadores, puedo yo tomar los datos de los 50 trabajadores y en este caso la muestra llegaría a ser igual a mi población. Obviamente aquí se nota a simple vista que estamos trabajando con 50 datos, pero hay veces en las que son miles de datos y contar uno por uno se nos resulta bastante complicado. Por esa misma razón es que utilizamos el Excel, que nos facilita mucho esta parte para yo poder saber cuántos datos tengo en toda esta tabla. Bueno, en este caso son los que están de color blanco. Esto, lo que está de colores azules, es solamente una guía. Utilizamos la función contar. Aquí la tienen en su Excel. Seleccionamos la función contar y nos dice que seleccionemos toda nuestra matriz de datos. Entonces voy seleccionando con el cursor todos los datos, cierro paréntesis, hago clic y automáticamente me los va a contar. En este caso estamos trabajando con 50 datos. Y ya como
veníamos diciendo en la clase anterior, para yo poder elaborar una tabla estadística, la tengo que separar por intervalos. Estos intervalos, en este caso, vamos a trabajar con 7 intervalos. Ahora seguro uno se estará preguntando, ¿cómo yo sé con cuántos intervalos tengo que trabajar? ¿Por qué no he trabajado aquí con 5? ¿O por qué no he trabajado con 10? Obviamente todo esto hay un procedimiento, no podemos hacerlo así al azar. Obviamente puede depender del criterio del investigador, pero por lo general seguimos lo que llegarían a ser algunas fórmulas básicas para que nos dé el número exacto de intervalos que yo tenga que usar, para que no use más ni menos intervalos. Y para eso primero tengo que tener definido mi rango. En este caso, el rango nos dice aquí la fórmula que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Y cómo encontramos nosotros el valor máximo? Otra vez nos fijamos en toda nuestra base de datos cuál es el valor mínimo. Obviamente aquí tal vez se pueda ver a simple vista que es el 120, porque solo estamos trabajando con 50 datos. Pero hay casos en los que trabajamos con bastantes datos y ya encontrar el término con el menor valor se nos resulta complicado. Por eso, otra vez, utilizamos lo que es la función máximo y mínimo que nos permite ver cuál es el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, utilizamos aquí la función máximo, está como max, que aquí mismo nos dice devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, seleccionamos esa función, seleccionamos toda nuestra matriz de datos, cerramos paréntesis y nos dice que el valor máximo es de 1790. Ahora para el valor mínimo utilizamos la función mínimo. Otra vez seleccionamos toda nuestra matriz de datos y listo. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Para encontrar nuestro rango, que como está en la fórmula no es más que la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. Y esto nos da un valor de 1670. Ahora, ¿cómo yo interpreto estos resultados? En una fábrica de 50 trabajadores, el trabajador que tiene más ingresos es de 1.790 bolivianos y el de menores ingresos es de 120 bolivianos, haciéndose una diferencia entre ambos trabajadores de 1.670 bolivianos. Obviamente esto ya, como aquí solamente estamos aplicando lo que es la generación de tablas, esto ya nos sirve para una futura investigación en la que nosotros analicemos estas causas. ¿Por qué hay esa diferencia tan grande en los salarios? ¿Será que uno trabaja más, el otro trabaja menos? ¿Es comisión variable? Obviamente eso ya es otro tema de investigación. Y es lo que nos permite ver la estadística. Bueno, en este caso solo estamos describiendo lo que ya existe, pero en base a lo que estamos describiendo ya nos permite tomar decisiones o iniciar una nueva investigación. Bueno, luego necesitamos aquí el número de intervalos, que está denominado como K, es decir, cuántos intervalos vamos a usar. Y la fórmula nos dice que es igual
a 1 más 3,33. Eso está multiplicado por el logaritmo de n. N en este caso llega a ser los datos con los que estamos trabajando o el tamaño de la muestra de la población. Como nuestra muestra es 50, seleccionamos ese dato, cerramos paréntesis y le damos Enter. En este caso nos dio 6,65 y en este caso se lo redondea al inmediato superior. No importa aquí los decimales. Si me salió 6,4, lo redondeamos automáticamente al inmediato superior, que en este caso sería 7. Luego necesitamos encontrar la amplitud de clase, que según la fórmula es igual al rango dividido entre el número de intervalos. Entonces seleccionamos el rango y lo dividimos entre el número de intervalos, que son 7. En este caso me da un resultado de 238. Y bueno, en este caso, como les dije, también depende del criterio del investigador. No nos conviene trabajar con este dato. ¿Por qué? Porque si se fijan en nuestra base de datos, todos ganan en múltiplos de 5. Gana 120, 310. O sea, nadie gana con 37, 38, 39. Entonces, aquí lo redondeamos igual, automáticamente a 240. Ahora, como ya tengo estos datos que no son difíciles de calcular, ya, bueno, construimos esta pequeña tabla que en este caso vamos a trabajar con intervalos de clase traslapados. Es decir, vamos a dividirlo en 7 intervalos, donde va a estar el límite inferior y el límite superior. Aquí estamos trabajando con datos agrupados, es decir, en un grupo tengo tal intervalo, en otro grupo otro intervalo y así sucesivamente. También hay intervalos no agrupados que lo vamos a ver en clases posteriores, pero por ahora nos vamos a enfocar en esto. Ahora, ¿cómo yo construyo esto? Vamos a hacerlo igual desde el principio. Para el límite inferior, siempre tenemos que iniciar con nuestro valor mínimo. Y para el límite superior, aquí algunos toman este valor, el valor máximo de 1790, cosa que no se toma ese dato. Lo que se hace es a mi límite inferior sumarle la amplitud de clase, que en este caso es 240. Y ya tenemos nuestro primer intervalo, que empieza desde 120 hasta menos de 360. Aquí no se toma en cuenta el 360, se lo toma en cuenta recién aquí, desde 360 hasta el siguiente intervalo. Entonces, para continuar con los demás intervalos, lo único que tienen que hacer aquí es seleccionar el límite inferior y le sumamos la amplitud de clase. Fijamos con F4 y vamos jalando toda la fórmula hasta abajo. Y lo mismo con el límite superior. Le sumamos la amplitud de clase, fijamos con F4 y vamos deslizando. Y con esto ya tenemos toda nuestra base de datos. Si se fijan, el último dato que tenemos en el límite superior siempre tiene que ser mayor o igual a nuestro valor máximo. Mi valor máximo es de 1790 y mi límite superior es de 1800. En este caso es mayor, en este caso sí cumple.
¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si mi límite superior fuera de 1700, pongámosle un ejemplo? Obviamente aquí no estamos tomando en cuenta todos los datos. ¿Por qué? Porque hay un trabajador aquí que gana 1790 y ya no estaría entrando en esos intervalos, lo que me llevaría a hacer otro intervalo. En este caso estaría trabajando con 8 intervalos, pero según la fórmula me dice que solo tengo que trabajar con 7 intervalos. Entonces, por eso es que siempre tenemos que verificar eso. En este caso lo dejamos con 1800 nomás. Bueno, luego tenemos lo que es la marca de clase, que esto se utiliza para calcular la media. En este caso no lo vamos a usar como tal, pero es importante que sepan cómo se calcula. La marca de clase no es más que el promedio que existe entre los dos intervalos, es decir, el promedio de 120 y 360. Eso lo dividimos entre 2 y vamos deslizando la fórmula. Y pasamos luego con la frecuencia absoluta, que esto es en sí como la parte un poco más complicada de calcular en lo que llegaría a ser paso a paso como igual en el Excel. La frecuencia absoluta nos dice cuántas personas ganan entre 120 y 360. Para lo cual, si alguien quiere hacerlo manualmente, tendría que estar contando uno por uno, empezando desde 120 hasta el 360. Aquí tengo uno, miren, gana 120, aquí tengo otro, 245. Este 375 se pasa de los 360, entonces no lo tomo en cuenta. Entonces sigo buscando mayor a 120, pero menor a 360. Aquí hay otro, 270. Este igual, 350. Y a ver, veamos si hay más datos. Aquí, 310. Ya se me estaba yendo. Como ven, toma tiempo. Ahí nomás me tardé como un minuto. Y eso era porque solo tenía 50 datos. Va a haber casos en los que vamos a trabajar con más de 1000 datos. Y hacerlo manualmente, obviamente, me va a tomar bastante tiempo. Entonces, lo que nosotros aquí realizamos es usar una función del Excel que nos lo va a contar por nosotros. Pero esto es muy diferente a esta función, que aquí me contaba todo lo que tenía en la tabla. En este caso, yo no quiero que me cuente todo lo que hay en la tabla. O sea, sí me lo va a contar lo que hay en la tabla, pero con una condición: que sean mayores a 120, mayores o iguales, porque aquí sí tomo el 120, pero menores a 360. Es decir, que no lo tome en cuenta el 360. Puede tomar el 359 o el 358 si quisiera, pero el 360 que no me lo toque. Entonces utilizamos la función contar, pero ¿qué tipo de contar? Contar sí conjunto en este caso. Y aquí otra vez seleccionamos toda nuestra base de datos, que es en lo que va a ser el primer criterio. Seleccionamos punto y coma. Y aquí ya me dice que coloque mi criterio número 1. En este caso, el criterio se lo pone siempre entre comillas. En este caso, quiero que sea mayor o igual a 120. Cierro la comilla y esa es la primera restricción. Para la segunda restricción, coloco punto y coma, tal cual me dice aquí, coloque un punto y coma. Y para la segunda restricción, vuelva a seleccionar
todo el rango con el que vamos a trabajar. En este caso, seleccionamos todo el rango, colocamos otra vez punto y coma y vamos escribiendo el segundo criterio. En este caso, quiero que sea, entre comillas, menor a 360. Cerramos paréntesis y le damos enter. Fíjense, aquí no cerré la comilla, por eso no me reconoce la fórmula. Entonces cerramos comilla, cerramos paréntesis y ahora sí, enter. Y si se fijan, sí coincide. En este caso, 5 datos, 5 datos. Haciéndolo manualmente o haciéndolo con la fórmula. Y aquí hay un error que muchos cometen, que es esto, jalar la fórmula. ¿Qué pasa si yo jalo la fórmula? Me va a dar aquí todos los datos y aquí una condición para ver si han hecho correctamente es que la frecuencia absoluta, la sumatoria, me dé igual a la muestra con la que estoy trabajando. En este caso me da 23. No es igual a la muestra de 50. ¿Por qué tienen que ser iguales? Obviamente aquí yo lo estoy dividiendo por intervalos. Y esos intervalos, obviamente, solamente los estoy dividiendo en grupos. Es decir, esos 50 trabajadores los estamos subdividiendo en grupos más pequeñitos. Pero al final todos me tienen que sumar 50. En este caso me están sumando 23, lo cual es incorrecto. Tendría que sumar 50. Y bueno, este es uno de los pocos casos en los que no se puede aterrizar la fórmula. Aquí lo que ustedes tienen que hacer, a ver, veamos aquí la fórmula. Fíjense, va deslizando aquí la fórmula. Fíjense en el segundo intervalo, va, va jalando hacia abajo, lo cual debería estar fijo. Ahora, algunos se estarán preguntando, entonces, ¿por qué no hemos puesto esto fijo para que no se mueva? Veamos qué pasa cuando lo ponemos fijo. Voy a volver a jalar la fórmula y ven, el error sigue siendo el mismo. Aunque yo lo fije la fórmula, se va a seguir deslizando. A ver, aquí igual, aunque fije ambos lados, el resultado va a seguir siendo lo mismo. Ay, ¿qué hice? Ya, enter. Ven, aunque fije ambos datos, sigue cambiando la fórmula. ¿Pero por qué pasa esto? Porque aquí hemos puesto 120. O sea, todo lo se está tomando como 120. Entonces tendría yo que cambiar uno por uno esos datos. Ahora algunos se estarán preguntando, entonces, ¿por qué aquí en vez de poner el 120 o el 360, le hemos puesto la función? También se puede hacer eso. Hagámoslo entonces con eso. Voy a copiar aquí la fórmula para evitar escribirla de nuevo. ¿Dónde está? Copiemos toda esta fórmula, control C, y la peguemos aquí. Aquí obviamente igual puedo escribir exclusivamente a la celda, pero aquí lo que tienen que hacer es poner el símbolo de ampersand, que es este, y recién seleccionan su límite inferior. Lo mismo aquí. Colocamos el símbolo de ampersand y límite superior. Enter, ahí está. Me sale lo mismo, 5. A ver, deslicemos ahora qué es lo que pasa. Hagamos la respectiva sumatoria y ahí está.
Ahora sí me da 50. Entonces, esa es la manera en la que ustedes tienen que trabajar. No estar así escribiéndolo número por número. En sí, nunca deberíamos poner el número, porque cuando yo quiera jalar datos, va a seguir trabajando con este número. Entonces, voy a borrar esto y vamos a poner esto, lo que acabamos de calcular. Control X, Control V. Ya está. Esto pongamos formato tabla. Listo. Esta es la sumatoria. Ahora, si se han debido dar cuenta, es un poco complicado poner tanta fórmula. Contar si conjunto, establecer los criterios. Miren nomás la fórmula, es un poco tediosa. Pero existe otra fórmula, esta ya es una fórmula más avanzada. Aquí estén un poco atentos. Voy a usar la función frecuencia. Voy a seleccionar toda mi base de datos. Antes se me estaba olvidando. Ya, vamos, sigámoslo haciendo como lo estaba haciendo. Frecuencia. Selecciona mi base de datos. Punto y coma. Ups. Base de datos. Ya está. Ahora sí. Punto y coma. Aquí seleccionamos el límite superior. 360. Cierro paréntesis y listo. Me da 5. Ya me lo he calculado aquí igual el siguiente. ¿Qué pasa si yo deslizo la fórmula? Fíjense. Todo me va a dar esos valores. Que dice desbordamiento. Es decir, ha habido un error. Aquí no se puede jalar la fórmula. Es un error que a veces muchos cometen. Lo que tienen que hacer aquí es utilizar la función frecuencia. Selecciono toda mi base de datos. Otra vez, ya. Primero, seleccionen sus 7 intervalos, donde van a estar sus datos. Coloquen igual, seleccionen toda su base de datos. Primero, antes de hacer eso, función frecuencia, seleccionamos toda la base de datos, punto y coma, selecciono todos mis límites superiores, cerramos paréntesis y ojo aquí no tienen que apretar Enter. ¿Qué pasa si aprieto Enter? Al querer yo calcular la sumatoria, fíjense, no me lo permite. Otra vez, desbordamiento. ¿Pero por qué? Si yo apreté clic y es lo que hacemos en toda fórmula. Aunque aquí puede que los datos estén correctos, no me va a permitir hacer ninguna operación, fíjense. Bueno, sí me permite, pero aquí, dentro de esto no me permite calcular lo que es la sumatoria. ¿Ven? Aparece desbordamiento. Puede que los datos, a ver, si los intentamos sumar manualmente, recién,
pero hacerlo manualmente saben que aquí cada segundo cuenta. Entonces, para que eso no les pase, otra vez seleccionamos todo donde van a ir mis datos, función frecuencia, seleccionamos toda la base de datos, punto y coma, selecciono los límites superiores, cierro paréntesis y antes de esto hacen la combinación de teclas Control Shift Enter y ya me da todo ya calculado, función sumatoria y listo. Ahora sí, ya me permite realizar operaciones y ya no me aparece desbordamiento. Y esa es un poco la función más avanzada que hay para esta parte. Han visto, lo hemos hecho en 10 segundos creo, solamente esta parte. En vez de estar poniendo contar, sí, conjunto, selecciono base de datos, primer criterio, selecciono de nuevo la segunda base de datos, segundo criterio, cierro paréntesis, tengo que poner entre comillas, mucha fórmula. En vez de eso solo pongo frecuencia, base de datos, línea superior y ya lo tengo calculado. Ahora aquí la parte más importante es calcular lo que llegaría a ser, bueno, la frecuencia absoluta acumulada, que ya de aquí todo lo demás es bastante sencillo. El primer dato aquí de la frecuencia acumulada siempre se parte de aquí, de f sub i o la frecuencia absoluta. Y como dice acumulada, le tenemos que sumar el segundo dato al primer dato que ya teníamos. Y hago esa pequeña operación y voy jalando la fórmula. ¿Cómo sé que está bien? Que el último dato tiene que ser igual a mi muestra. Y pasamos luego con la frecuencia relativa. Esto, como nos lo dice frecuencia absoluta, es en términos absolutos, pero yo lo quiero saber en términos relativos, es decir, en términos porcentuales. Y para eso la fórmula igual es bastante sencilla. Seleccionamos cada dato de f sub i, lo dividimos entre el total y lo fijamos con F4 y vamos jalando. Y todo esto tiene que estar en porcentajes, obviamente. La sumatoria, para saber que yo he hecho bien, siempre me tiene que dar 1 o el 100%. ¿Por qué 1 o el 100%? Porque significa que estamos trabajando con todos los datos. Si me diera 99, 90 o 80, significa que me faltan datos. Siempre tenemos que trabajar con todos. Y ahí está. Y la frecuencia relativa acumulada es lo mismo que la anterior. Empezamos con el primer dato y le vamos sumando el segundo dato al que ya teníamos. Y así sucesivamente hasta terminar. Lo pasamos otra vez a términos porcentuales y siempre el último dato tiene que ser igual a la sumatoria. Y como ven, con esto ya tenemos toda nuestra tabla ya finalizada. Ahora la parte más importante es la interpretación de estos resultados. Primeramente, ¿qué me dice este 5? Este de aquí. ¿Qué me dice este 12 de la frecuencia acumulada? ¿Qué me dice este 10% de la frecuencia relativa? ¿Qué me dice este 24% de la frecuencia relativa acumulada? Bueno, los más importantes en sí son estos dos de aquí. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Qué me dice este 5? Nos dice, dependiendo obviamente al contexto, en este caso son los ingresos de los trabajadores de una fábrica. Deme un segundito, creo que hay una pregunta en el chat. No, no hay nada.
Si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla. Ya. Este 5 nos dice que los ingresos de los trabajadores de una fábrica que están entre 120 y menos de 360 bolivianos son 5 trabajadores. Es decir, 5 trabajadores ganan entre 120 y 360 en la fábrica X y Z. Este 7 lo mismo. 7 trabajadores ganan entre 360 y 600 bolivianos. Y así sucesivamente. Ese 10%, ¿qué me dice? El 10% de los trabajadores gana entre 120 y 360 bolivianos. Es decir, que este 5 representa un 10% del total. Y aquí, como les dije, esto nos permite a nosotros hacer un análisis. Aquí ya puedo ver dónde está el rango de trabajadores que más ganan en la fábrica. En este caso, el más alto es de 18. 18%, eso corresponde a 1080 y 1320 bolivianos. Es decir, que en esta fábrica mayormente ganan entre 1080 y 1320 bolivianos. Obviamente no hay mucha diferencia, el otro es el 16%, la diferencia no es bastante, pero eso ya va a depender de la investigación que estemos realizando. Luego está la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Por ejemplo, aquí este 5, la interpretación es lo mismo. 5 trabajadores ganan desde 120 a 360 bolivianos. Ahora este 12 nos dice que los trabajadores ganan, 12 trabajadores ganan hasta menos de 600 bolivianos. Aquí lo mismo, 20 trabajadores ganan menos de 840 bolivianos. El 26 trabajadores ganan menos de 1080 bolivianos. O ganan entre 120 y 1080 bolivianos. Obviamente todo va a depender del criterio del investigador cuando se esté realizando la investigación correspondiente. Y la relativa acumulada es este mismo valor, pero en términos porcentuales. Y con eso ya tenemos toda nuestra tabla ya concluida. Luego hay otras medidas que en este caso llegarían a ser la media, la mediana, la moda, que igual vamos a hacer el cálculo. Aquí vamos a poner el cálculo de la media, el cálculo de la mediana y por último el cálculo de la moda, que gracias al Excel nos lo permite calcular automáticamente. Para la media utilizamos la función promedio. Es la primera que tenemos aquí. La seleccionamos y Enter. 1014,2. Es decir, que de toda la fábrica en promedio se ganan 1014,2 bolivianos. Para la mediana, lo mismo, utilizamos la función mediana, seleccionamos toda la base de datos y es 1015 bolivianos. Para la moda o el valor que más se repite, igual. Utilizamos la función de la moda y damos clic. En este caso me sale error. A ver, seleccionamos de nuevo moda.
D. Ahora algunos estarán preguntando por qué nos sale este error. Si se acuerdan, la moda lo que nos hace es ver cuál es el valor que más veces se repite. Puede, igual que en una base de datos, no haya una moda. Por ejemplo, la moda podría ser aquí de 1000. ¿Qué nos estaría diciendo ese 1000? Que hay varios trabajadores que ganan 1000 bolivianos. Obviamente más de uno, es el valor que más se repite. Puede que 20 trabajadores estén ganando 1000 bolivianos y los demás ya puede que sea un poco variable. Obviamente siempre tienen que haber más dos o más valores que se repitan. En este caso, como no hay valores que se repiten, todos ganan diferente, tal vez es comisión variable. Por esa razón es que en este caso no contamos con una moda. Obviamente esto para calcularlo de manualmente, aquí tienen la fórmula. Se los voy a poner aquí, les voy a pasar esto. ¿Dónde está? Esto es para la media. Fíjense, varía tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. Aquí vamos a poner la varianza y la desviación. Aquí tenemos la media. Eso se los voy a pasar, no se preocupen. Media aritmética. Utilicen esta fórmula si lo quieren calcular manualmente. Pero como saben, calcularlo manualmente es muy tedioso. Por eso utilizamos el Excel en este caso, que nos lo facilita bastante. Bueno, ya tenemos la media, mediana y moda. Obviamente, si calculamos la moda manualmente, nos va a dar un valor. En este caso, es de 1040. Si lo calculamos manualmente. Pero en realidad no existe, como ya les dije, una moda. Por eso el sistema no lo reconoce. Pero para tenerlo como dato pueden calcularlo manualmente. Entonces ya tenemos aquí nuestros primeros datos. Y vayamos con la varianza y la desviación. La varianza y la desviación estándar. Que obviamente igual aquí otra vez el Excel nos permite calcularlo. Entonces seleccionamos aquí desviación, seleccionamos toda nuestra base de datos, le damos clic y nos sale 100. Aquí utilicen siempre lo que son formato número para que les dé con... Bueno, como son bolivianos podemos trabajar con esto. 10.984.000. Y luego ya calculamos la varianza. En este caso, fíjense, tenemos 3 valores. Seleccionamos aquí nuestra base de datos y obviamente ya 219.000. Ya. Tenemos la desviación y la varianza. 219.000
Ya. Aquí creo que ha habido un... ¿Por qué no está calculando? Desviación. Ya. No, bueno, trabajemos con la varianza nomás. La desviación la tenemos aquí. Aquí está la varianza. Ah, ya entiendo por qué. Ya, fijémonos la fórmula. La varianza siempre va a estar en términos cuadráticos y la desviación no es más que la raíz de nuestra varianza. Es por eso que el Excel no me reconocía la fórmula. Entonces, aquí utilizamos la función raíz y listo. 468,71 y una varianza de 219.693, que aquí está calculado de manera manual. Por eso es importante hacerlo primero manualmente o tener una buena base y ya recién pasar a las fórmulas de Excel. Obviamente aquí sí tenía que usar la marca de clase y hacer todas estas fórmulas que igual toma un poco más de tiempo. Como ven, para la varianza necesito la sumatoria de xy menos el promedio elevado al cuadrado. Y eso lo multiplicamos por su frecuencia. Todo lo dividen entre n. Pero hacer eso, como saben, nos toma tiempo. Y tiempo es lo que más necesitamos. En este caso lo voy a dejar con otro formato, con un formato decimal. Para que sea fácil leer. Ya está. Ahora, ¿qué nos dice esto? La varianza nos dice que van variando los datos en promedio con relación a la media, 219.693 en términos cuadráticos. Y la desviación, esto ya nos lo mide omitiendo la parte cuadrática, que de intervalo a intervalo van variando por lo general entre 468,71 unidades con respecto a la media. Tanto varianza como desviación estándar siempre se las analiza con respecto a la media. Cómo van variando con respecto a la media. Y bueno, con eso ya tenemos todo calculado, la parte básica, y ya solamente nos quedaría hacer nuestro gráfico, que para el gráfico solamente seleccionamos los intervalos con los que vamos a trabajar y insertamos nuestro respectivo gráfico. Ya, insertar gráfico, y aquí ya nos da el gráfico que queramos utilizar. En este caso, yo no quiero utilizar la parte acumulada, solamente quiero usar la parte de intervalos y la parte de frecuencias. En este caso no me está recomendando ningún gráfico. Un gráfico circular. Ya.
Esto lo vamos a ver el día de mañana. Ya hemos visto toda esta parte. Bueno, nuestro gráfico va a quedar más o menos así. Pero mañana vamos a ver exclusivamente eso, la parte de gráficos. Vamos a ver, en general me salen a mí estos gráficos. Fíjense. Insertar gráficos. Puedo usar yo cualquiera de estos gráficos, pero mañana vamos a ver la diferencia que existe entre cada uno de estos. Ya. Voy a dejar de grabar la clase